Vamos a ver si podemos retomarla. Ustedes vieron, vamos a retomar, dejamos lo del alma, quiero retomar un poco lo del amor que veníamos compartiendo. Algunos se van a acordar, otros no, algunos vienen, otros no, pero ¿se acuerdan cuando el Salmo 23, y no es el único pasaje que habla? Por supuesto, la palabra aparece muchas veces en la Escritura, con distintas aplicaciones, pero aparece, ¿no es cierto?, la palabra amor en el español y también algunas distintas palabras en el hebreo que las habíamos anotado, y también en el Brit Hadashah, ¿no es cierto?, las palabras correspondientes a amor. Que hoy vamos a ver algunas. Yo me había quedado una. ¿Se acuerdan cuando yo le había dado ágape, estorgos, había otra que es una palabra compuesta, que la vamos a ver, creo que vamos a llegar bien ahora, espero por ahí toma al principio, no sé, que era philoaugurus, que es amor al dinero, pero que es una palabra compuesta, ¿no? Y entonces también aparecía esa que me había olvidado de anotar cuando yo di todas las palabras, o por lo menos las que yo conozco y las que aparecen también en las Biblias que yo conozco para referirse a amor en la Escritura. Pero retomando ya, o volviendo al principio, ¿se acuerdan cuando el Salmo 23 dice, ¿no es cierto?, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿sí? Entonces quiere decir que el Señor nos guía a nosotros, no es porque no tenga amor por cada uno de nosotros, sino que lo hace por amor de su nombre, ¿no es cierto? Mira, hay una cosa que nosotros tenemos que aprender de la Escritura. Dios puede hacer muchas cosas porque para utilizarnos, ¿no es cierto? Y así utilizó a los siervos de Dios en el Tanaj, en el Brit Hadashah. Dios va a hacer muchas cosas para utilizarnos, pero tengamos siempre en cuenta una cosa, que Dios no nos necesita. Nos puede utilizar, pero no nos necesita. De hecho que uno, tiene que saber lo que significa, ¿no es cierto?, ese amor de Dios para con nosotros. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de José, ¿no es cierto? Nosotros siempre tenemos en cuenta el caso de José por muchas razones, pero una es, ¿no es cierto?, cuando él se niega, ¿no es cierto?, a tener el acercamiento con la esposa de Potifar, ¿no es cierto? Pero fíjense que Dios ya tenía todo planeado. Yo estuve meditando mucho. Dios ya tenía todo planeado con José. Ustedes piensan que, miren lo que hace Dios por amor, ¿no? Por amor a su nombre. Dios tenía todo planeado, ya había mandado a José a Egipto, y durante esos 400 o 430 años que tenía que estar el pueblo de Israel para prepararse, ¿no es cierto?, de una manera precisa, incluso para no solamente prepararse en la prueba de la esclavitud, sino prepararse de alguna manera purificándose, porque dice así, yo los he purificado en Egipto para recibir la palabra de Dios y la Torá. Si usted piensa que, suponiendo que José hubiese, ¿no es cierto?, de alguna manera transgredido la ley de Dios o pecado en esa circunstancia y en otra, Dios lo hubiera desechado. Mira, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sabe lo que hubiera hecho? Sí, lo hubiera castigado de alguna manera, ¿sí? Lo hubiera castigado. A ver si yo entendí bien. Mire, me llevó muchos años meditar en ese pasaje. Porque de repente uno piensa y dice, bueno, si él hubiese fallado en eso, Dios hubiese vuelto atrás, hubiese tenido otro plan, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con David y con Saúl. Miren una cosa, fíjense, escuche esto. Si José hubiese pecado, ¿sí?, Dios lo hubiera castigado, ¿entiendes? Y lo hubiera perdonado como perdonó a tantos, porque esa es la misericordia de Dios. ¿Okay? Pero hay una diferencia. Una cosa es caminar por la gracia y la misericordia de Dios, habiendo sido perdonado y cumpliendo el plan de Dios, ¿no es cierto?, porque Dios tiene grande amor por su nombre, que haber rechazado lo que se le ofrecía, ¿no es cierto?, y caminar en esa libertad. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? ¿Percibe cuál es la diferencia? Porque una cosa es que José fuera perdonado de su pecado, ¿sí?, y vuelto, así lo hizo con David,
Dice, una vez que David fue perdonado, dice, voy a transmitir el mensaje, ¿no es cierto?, a todos aquellos, como dice, que estén buscando, ¿no es cierto? ¿Okay? Y la otra es que él, ¿no es cierto?, no hubiera aceptado como aceptó, y entonces caminaba en esa libertad, ¿no es cierto?, de la misericordia de Dios. ¿Se está dando cuenta de la diferencia? Con Saúl y con David pasó exactamente lo mismo. Con Saúl y David pasó exactamente lo mismo. Entonces, a veces cuando decimos que Dios lo hace por su gran nombre, ¿está entendiendo? A mí me costó mucho meditar ciertas cosas de la Escritura, ¿no? Porque digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si José, entonces, ¿no es cierto?, estaba con la esposa de Potifar? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera caído un rayo del cielo y lo hubiera matado, y ¿qué haría con el pueblo de Israel? Tendría que venir otro, ¿no es cierto? Pero Dios tenía un plan, ¿no es cierto? Y entonces, por amor de su nombre también, ¿no es cierto?, lo hubiera perdonado y hubiera seguido el curso, habiéndolo perdonado con la carga del pecado que había tenido, ¿de acuerdo? Porque así pasó con todos. Con Jonás pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces Dios ni siquiera no lo desintegró a Jonás, sino incluso, eso no quiere decir que nosotros tengamos vía libre en esas situaciones, pero sí tenemos que entender lo que dice la Escritura, ¿se da cuenta? Por eso dice, me guía por senda de justicia por su gran nombre, no porque usted ni yo lo merezcamos, porque tenemos un montón de fallas, aún siendo redimidos en el Señor. Él por su gran nombre nos sana, por su gran nombre nos dirige, por su gran nombre dice que hace muchísimas manifestaciones de su amor, pero lo hace por su gran nombre. No quiere decir porque no ama a la humanidad que Él creó, ni al pueblo de Israel, ni nada que se le parezca, sino que sí lo ama, pero Él lo hace por su gran nombre. Yo siempre me pregunté, ¿qué hubiera pasado si José hubiese tenido algún problema? Hubiese tenido que armar toda una estructura y la historia de Israel hubiese seguido y seguido y seguido, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Bien, entonces uno tiene que saber lo que es ese grande y grande amor de Dios. Y entonces, en el nuevo pacto, cuando Yeshua está hablando del amor de Dios y habla del amor, ¿no es cierto?, del ser humano, dice que el amor de muchos se enfriará. Y entonces, ahí habíamos comenzado a hablar del amor, ¿no es cierto? Sabemos que Dios en la Escritura, nosotros lo vimos los miércoles, eso, pero que vimos varias cosas que Dios hace por su gran nombre, por amor de su nombre. Dios hace muchas cosas por amor de su nombre, ¿no? Pero dice que me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Es una de las tantas cosas que hace Dios por amor de su nombre, no porque no nos quiere, sino que lo hace para que su nombre no sea infamado, etc. Por amor de su nombre, Él hace grandes maravillas. Entonces Él los guía por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces Yeshua decía que el amor de muchos, que decimos que manifestamos a Dios y al prójimo, que el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? A veces nosotros tenemos que tener en cuenta un poco esto del amor, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Una vez lo comentamos, pero lo comentamos de nuevo. En Deuteronomio, es cierto, en el libro de Barín, Deuteronomio 6, dice, verso 4, ¿no es cierto? Dice, oye Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai es uno. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de esas palabras estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y esas palabras, ¿no es cierto?, las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si bien es cierto que todo esto tiene una simbología, ¿no es cierto?, a través de la mezuzá y a través de los tefilín, ¿sí?, también tenemos que entenderlo de otra manera. Dice, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno, ¿sí? Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del amor,
Ahí es donde las personas tienen grandes problemas y los tenemos nosotros. Y también los rabinos hablan muchísimo, en el Talmud y en otros pasajes, ¿no es cierto?, cuando analizan los rabinos antiguos y los no tan antiguos, porque a veces uno tiene que saber lo que significa el amor, ¿no es cierto? Fíjense una cosa, nosotros el amor siempre lo llevamos a través de los sentimientos, ¿no es cierto? Es decir, a una persona que le manifestamos nuestro amor o que nos manifiesta su amor, ¿no es cierto?, va, ¿no es cierto?, asociada con los sentimientos. Pero en la Biblia, ¿no es cierto?, el verdadero amor no está ligado a los sentimientos. El verdadero amor no está ligado a los sentimientos. Cuando uno se enamora, o cuando uno ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, cuando uno ama porque ama a alguien con que tenga esa afinidad tan particular, tan especial que surge, sí, uno en ese amor está transmitiendo los sentimientos, ¿sí? Pero el verdadero amor no está ligado al verdadero amor bíblico. No digo en otras áreas y esferas de la vida cuando se quiera tratar acerca del amor. El verdadero amor, ¿no es cierto?, no está ligado a los sentimientos. Y fíjese lo que dice aquí, ¿no es cierto? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿sí?, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿no es cierto? Las tendrás en tus manos. Tu accionar debe ser con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y tu pensamiento debe ser conforme a la palabra de Dios, y todo lo que habita en tu casa, ¿no es cierto? No en la casa de piedra, sino en la casa, en la formación del hogar y de la casa y de uno, será conforme a la palabra de Dios. Entonces, el amor a Dios está ligado en obedecer a los mandamientos, pero entonces el amor no está ligado a los sentimientos. El amor, aquí en la Biblia, está ligado a la obediencia. ¿De acuerdo? Entonces, si las palabras de Dios no están en nuestro corazón, para potencialmente ponerlos por obra, por eso dice en tus manos, y para potencialmente estar en nuestra mente y pensar con los mandamientos de Dios y hacer un preservativo de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, con la palabra de Dios, ¿no es cierto? El amor de Dios está ligado a la obediencia de sus mandamientos. Cuando uno piensa, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Si usted se fija también ahí donde dice, hay una serie de mandamientos de cómo uno debe actuar, ¿sí? Así que el amor al prójimo está ligado a la relación que tenga con él. Por ejemplo, dice, no guardarás venganza ni tendrás rencor, por ejemplo. Ya con eso uno se da cuenta que tiene que transmitir y manifestar algo. Por eso, ahí donde está ese mandamiento, enseguidita viene el Levítico, ¿no es cierto?, amarás a tu prójimo, ¿sí?, como a ti mismo. A veces uno ni siquiera conoce los conceptos. Por ejemplo, si yo digo, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Dice, no guardarás venganza ni tendrás rencor. Por ejemplo, si yo usted me presta algo, ¿no es cierto? Yo le pido algo a usted y usted no me lo presta, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? De repente la situación queda ahí. Pero si la otra persona me lo pide, ¿sí?, yo ahí puedo tener venganza y rencor, ¿no es cierto? Entonces, yo le digo a la persona, bueno, ¿no es cierto? Rencor primero, no tendrás rencor. Entonces, le digo, sí, mira, ¿no es cierto?, aquí lo tienes, ¿no es cierto?, lo que tú no me prestaste para que tú veas que yo no soy como tú. Ahí estoy teniendo rencor. Ahora, si la persona me pide algo, ¿no es cierto?, y yo no se lo doy, ¿no es cierto?, porque la persona me lo dio, me estoy vengando. ¿De acuerdo? Y entonces ahí, ¿me está siguiendo? Entonces dice, no guardarás rencor ni tendrás venganza, ¿no es cierto? Bueno, okay. Y entonces uno se da cuenta, donde están todos los mandamientos en la relación horizontal con las personas, aparece, ¿no es cierto?, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo no puedo hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. ¿De acuerdo?
Y entonces a veces nos estamos dando cuenta del amor. Nosotros pensamos que el amor, que habla muchas veces la Escritura, es el amor que está ligado a los sentimientos que yo puedo tener, por ejemplo, con mi hijo, con mi esposa, con mi madre, con mi hermano, con mi sobrino, con un amigo, con un hermano en la fe, ¿no es cierto? Donde está esa sensación muy particular que transmiten los sentimientos y que son hermosos, que son maravillosos. Y entonces de repente cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma, con el corazón, porque el corazón es el asiento de las emociones, de la voluntad, ¿no es cierto? Y entonces, y con toda tu alma y también con todas tus fuerzas, con todas las fuerzas, bíblicamente está significando potencialmente con todo lo que tengo, incluso ahí incluye el dinero, con todo lo que tengo, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, con mi corazón, con mi mente, con mi voluntad, con mis emociones, con el alma y con todo lo que tengo. Y entonces uno cuando ve eso dice, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo es que tengo que transmitir mis sentimientos de esa manera? Y la gente, bueno, no digo que esté mal, y la gente de repente está en las congregaciones, el judaísmo también se puede interpretar de esa manera, y en primera instancia pues, está bien, ¿no es cierto? Señor, te amo, ¿cómo te amo? Y la gente llora, no está mal, no está mal. Siempre y cuando esté cumpliendo esto. Porque si no, lo otro estaría ligado al sentimiento. Y aquí el amor a Dios está ligado al cumplimiento de los mandamientos. Por eso Yeshua decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De acuerdo? Ahí se da cuenta usted que es el mismo concepto aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando uno habla del amor a Dios, del amor ¿me está siguiendo? Sí. Del amor al prójimo, uno tiene que entender que no es el amor que nosotros creemos, esos sentimientos, ¿no es cierto?, que tenemos tan profundos de cuidado, de protección, de abrazar, de besar, de estar pendientes, de hacerle una atención, ¿me entiende? No es así. No está mal ese amor, claro que no está mal. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si, ¿no es cierto?, si usted ama a una persona o a su hijo, por ejemplo, ¿no es cierto?, y entonces le paga la colegiatura, tiene el servicio médico, ¿no es cierto?, pero jamás le da un beso, un abrazo y jamás comen juntos durante varios años, porque cada uno está por cada lado. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que no están transmitidos ese sentimiento que existe. Y Dios no lo quita ese sentimiento. Claro que no lo quita, ese sentimiento, ¿de acuerdo? Pero aquí el amor está ligado a otra cosa y por eso se lo voy a mostrar para que usted vea. A mí siempre me llamó la atención, una vez lo comentamos, pero quiero agregar algo, que una cosa que está en Filipenses, en Timoteo, pero después lo voy a llevar al Tanaj, ¿sí? Dice en Filipenses, me está siguiendo, ¿no? Estamos hablando del amor. Busque Filipenses capítulo 1, en el nuevo pacto, entonces... Seguimos. Busquemos mientras recapitulo para que nos pongamos de acuerdo. En el Salmo 23 dice, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Correcto. En Deuteronomio me habla de que tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Reitero, con fuerzas y con todo el potencial que uno tiene y que posee. ¿Sí? Con el alma, la mente, la voluntad y las emociones. Con todo. Involucra todo, es integral en el judaísmo. Pero dice, y estas palabras están en tu corazón, estarán en tu corazón. En tus brazos, que es el accionar, el actuar, en la mente, que es el pensar permanentemente con la palabra de Dios para poder potencialmente actuar, ¿no es cierto? Y como un preservativo en tu casa. Yo tengo que tener el preservativo. La mezuzá es el símbolo de ese preservativo. Usted puede tener la mezuzá con la mezuzá es el pergamino, la cajita es baile. Uno piensa que la mezuzá es la cajita. De hecho que es todo, pero la mezuzá es el papelito. De acuerdo al pergamino. Y entonces eso indica que esa casa está guardada, protegida, custodiada por Dios.
pero puede ser un símbolo nada más. Con los símbolos hay que tener cuidado, porque el símbolo, si no me lleva, ¿no es cierto?, y me eleva y me conduce a lo que ese símbolo representa, que es lo espiritual de la protección de Dios, el símbolo es un mero instrumento que no me sirve para nada. Los símbolos no son malos, los símbolos son buenos, se pueden convertir en fetiche, en amuletos y en la idolatrización. Y lo dije, bueno, entonces hicieron algo más esa palabra. Y entonces, claro, sí, pero el símbolo, cualquier símbolo, bíblicamente hablando, son buenos, siempre y cuando me lleven y me eleven hacia lo espiritual. Si no, es una mera rutina, ¿no es cierto? Y se vuelve un fetiche o un amuleto. De hecho, que mucha gente lo tiene, ¿no es cierto? Bueno, como amuleto. En el libro de Filipenses, yo voy a leer es el capítulo 1, le voy a leer del 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, escribe el rabino Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en las buenas nuevas. Ahí dice evangelio. A mí la palabra evangelio no me asusta, como algunos judíos mesiánicos sí. La palabra evangelión significa buenas, nuevas, buen anuncio, ¿sí? Aparece, por ejemplo, en el libro de Isaías también, en hebreo. Si usted quiere decir evangelio, tiene que decir besorá, ¿de acuerdo? La besorá es la buena nueva, es el nuevo anuncio, ¿sí? Entonces, la palabra evangelio, yo sé que muchos judíos mesiánicos tienen tantos cuestionamientos con las palabras. La palabra evangelio es una palabra griega, es una palabra compuesta, evangelión, que es, ¿no es cierto?, el buen anuncio, el nuevo anuncio, el buen anuncio, ¿sí? No es una palabra, nosotros pensamos que es una palabra religiosa, no, era una palabra que se usaba corrientemente, ¿no es cierto?, en forma cotidiana, cuando hay un buen anuncio que iba a transmitir, no sé, algún senador, era un evangelión, ¿no es cierto?, un ejemplo. ¿Sí? Pero después se transfiere cuando se traduce el Brit Hadashah. Pero algunos dicen, no digo esas palabras. Yo esos prejuicios ya me los quité bastante, gracias a Dios por conocer un poco, ¿no? Uno va aprendiendo y se va despojando de muchos prejuicios que realmente, más que ayudarnos al conocimiento, envenenan un poco el alma, ¿no es cierto? Y entonces, usted puede decir, si quiere besorá o buena nueva, o evangelio, a veces uno tiene que mantener una línea y dice, bueno, y por vuestra comunión en las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mesías. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación de estas buenas nuevas, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor del Mesías Yeshua. Y esto pido en oración, ¿sí?, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿sí?, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mesías, llenos de frutos de justicia, que son por medio del Mesías Yeshua para gloria y alabanza de Dios. El rabino Pablo escribe un pasaje hermoso, realmente hermoso, y uno lo tendría que analizar desde principio a fin. Pero veo que dice que vuestro amor, aquí la palabra amor es ágape, abunde más y más. La palabra abunde, ¿no es cierto?, la palabra significa algo que desborda, se utiliza para muchas cosas que desbordan, ¿no es cierto? Un vaso que está lleno y que desborda, ¿no es cierto? O un río que sobrepasa los límites de las riberas y desborda, ¿no es cierto? Entonces, lo que él está diciendo, esa palabra abunde, pero también se usa para desbordar, no es una palabra religiosa, estas no son palabras religiosas, son palabras
cotidiana, ¿no es cierto?, con lo que se transmitía la palabra de Dios. Y entonces está diciendo que el amor, ¿no es cierto?, tiene que abundar, que el amor tiene que desbordar, como, ¿qué ejemplo tomé? A lo del vaso del agua, que se puede usar para eso, un río, lo que sea que desborde, que sobrepasa, que abunde, porque la idea es, la palabra significa eso, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, la pregunta es esta: yo cuando estudio la Escritura, ¿no es cierto?, trato de pensar también en otro sentido, como tomé el caso de José, ¿de acuerdo? Muchos siempre reiteran lo mismo. Muchos dicen, bueno, José dice, si tomaba la esposa de Potifar, bueno, mandaba al rayo del cielo y lo desintegraba, ¿sí? Bueno, pero no lo hizo con David y Betsabé, no lo hizo, ¿de acuerdo? Es decir, hay un plan, pero después cargó, a eso iba, ya no caminó David en esa libertad, porque le dijo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo que iba a pasar cuando tuvo el hijo murió, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces, una cosa es caminar en esa libertad, te voy a usar porque hay un pacto, está ese amor de Dios y un pacto, ¿sí? Pero una cosa es haber cargado con la culpa y ser perdonado, ¿no es cierto?, o haber caminado en esa libertad de Dios. ¿Me estás sirviendo? Bien. Entonces, ahí es donde uno ve la manifestación del amor de Dios. Pero eso aparece en muchos lados. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, con el mismo símil con Pedro? Pedro fue en un momento una traba muy grande para Yeshua. Pedro, por ejemplo, maldijo la hora de haberlo conocido y lo hizo público. ¿Qué va a decir Yeshua? Este hombre ya terminó. ¿De acuerdo? Y como sabía que Pedro estaba muy, muy, muy mal, ¿no es cierto?, muy mal por lo que había pasado, ¿de acuerdo? Cuando resucita, ¿vio lo que le dicen? Díganle, ¿no es cierto?, que ha resucitado, y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro estaba destruido después de la carga de su pecado. Y entonces, sabiendo eso, dice, después de lo que hice, no soy merecedor ni que me utilice para llevar un correo de la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Ahí es donde uno se da cuenta de lo que Dios hace por su gran nombre. Ama al ser humano y a las personas que está utilizando, ¿sí? Pero lo hace por su gran nombre. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí el rabino Pablo dice, ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo puedo haber pensado esto. Dice, él está hablando de que tiene a todos en su corazón, que está orando y que tiene gozo y que todos son participantes con él y habla de la comunión. ¿Me está siguiendo? Es una cosa maravillosa. Si usted lo lee, es maravilloso porque en el verso, por ejemplo, en el verso 7 se habla de un corazón agradecido, en el 4 de que ora por todo, en el 4 que tiene gozo, en el 5 habla de que tiene una gran comunión con todos, etcétera, ¿no es cierto? Habla de la participación en el 7, en el 8, y en el 9 y 10 habla de un amor creciente, como va creciendo, el rabino Pablo siempre va creciendo. Y dice que el amor abunde, tiene que abundar el amor. Bueno, si el amor tiene que abundar, y él dice que tiene que abundar, es porque por lo contrario puede escasear. ¿Se da cuenta cuando uno lee la Escritura? Dice, ¿por qué? El amor tiene que abundar. ¿Pero por qué alguien le tiene que decir que el amor tiene que abundar? Que sí, que yo no me estoy proyectando en ese amor que Dios quiere que tengamos como hermanos en la fe. De la otra manera dice que el amor, podría haberlo completado, sí, tal vez, que el amor no escasee, sino que abunde. Esa sería la idea. Por eso dice que el amor abunde y abunde. Bien. Pero aquí, yo tengo anotadas las palabras aquí, pero les quiero mostrar. Esto sí llama la atención. Mire lo que dice aquí. Habla del amor al prójimo. ¿Se acuerdan lo que yo le dije de Levítico, donde dice amarás al prójimo? En esa parte de Levítico, ¿sí?, capítulo 19, habla de una serie de mandamientos de cómo actuar con el prójimo. ¿De acuerdo? Entonces dice, amarás al prójimo, a tu prójimo. Ok, lo tengo que amar. ¿Cómo lo tengo que amar? Por ejemplo, dice, bueno, lo tengo que abrazar, podría ser. Pero una forma de amar es no guardar venganza ni tener rencor. Ella es a través del cumplimiento de un mandamiento, ¿sí? Porque yo le puedo decir a mi prójimo, te amo, te quiero, me debo por ti.
Podría serlo, pero no está diciendo eso. La forma de amar es, ¿no es cierto?, entre otras, ¿no es cierto?, también dice, no pondrás un palo al ciego cuando camina, por ejemplo. Esa es una forma de amar. Y todo aquello que habla de la relación hacia todo lo que nos rodea con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Así no sea hermano en la fe. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el samaritano, cuando ve a este hombre, verdaderamente no era su hermano en la fe. Pero sin embargo, tenía ese amor, ¿no es cierto?, para con su prójimo. Entonces dice aquí, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Y aquí fíjese lo que dice. Dice, en griego dice así, epignosis, dice que vuestro amor abunde más y más en epignosis. Aquí yo la tengo como ciencia traducido. En realidad, epignosis es conocimiento pleno. La otra se llama. No le voy a hacer todo el análisis de la palabra, porque ni siquiera voy a hacer el análisis de la palabra, pero la otra que aparece ahí es esta, ¿sí? Y eso fue lo que me llama la atención, que aparezca esta expresión aquí. Que es aistesia, que es la palabra que sigue abajo. Yo digo así como tengo aquí, dice, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En realidad no se puede traducir así, pero yo acá tengo ciencia y conocimiento, no está mal la traducción, se podría hacer una excepción, pero la palabra ciencia aquí tal vez no iría tanto. Entonces, epignosis significa pleno conocimiento y aistesia significa discernimiento. Entonces, dice que vuestro amor hacia el prójimo y el hermano abunde más y más en conocimiento pleno y en discernimiento. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿me está siguiendo? El amor está ligado al conocimiento que tenga de la otra persona. ¿Me está siguiendo? No está ligado a los sentimientos. El amor, ¿se acuerda? En Deuteronomio dice, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y esta palabra que yo te mando hoy estará en tu corazón, en tu brazo, en tu frente, y estará en las postes de tu casa. El amor que tenemos que manifestar a Dios está ligado a cumplir los mandamientos. Por eso Yeshua dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama, cumple. Nosotros cuando decimos amar, hablamos de dar un beso, de dar, no sé, un regalo por el cumpleaños, o lo cual tampoco está mal, se puede hacer regalitos, ¿no? Nadie lo dice, porque vamos a decir que no. Sí, porque son los afectos, los sentimientos, ¿no es cierto? La correspondencia al prójimo, a la persona, ¿no es cierto? Pero aquí dice que vuestro amor abunde, pero que sobrepase, que abunde ahí es desborde. No es solamente que llegue a un límite, porque la palabra significa cuando abundar, sobrepasar. Ahí. Amor, no, abundar, algo completo y que desborde. Que vuestro amor abunde, si quieres dejar la palabra, en epignosis, ¿no es cierto? Y en aistesia, ¿no es cierto? Para que aprobéis lo mejor. Entonces ahora uno se pone a pensar, ¿cómo se manifiesta el amor que dice aquí la palabra de Dios? Lo pensó usted porque dice que vuestro amor abunde. ¿Pero abunde en qué? ¿En qué? En decir al otro, te quiero, te amo, ven a mi casa, come conmigo, lo que fuese, ¿no? Sino que dice que vuestro amor abunde en conocimiento. Fíjate lo que dice. En epignosis.
Mi amor hacia el prójimo, hacia mi hermano y hacia el prójimo, tiene que sobrepasar en conocimiento. Cuando usted, vamos a pongamos el otro amor, el amor que es como el filos o el estorgos, ¿no es cierto?, hacia el ser querido, ¿sí? Cuando uno tiene ese amor por el ser querido, ¿qué hace uno? Imaginémonos que, lo más probable es que, veámoslos hacia un hijo o hacia alguien que nos enamoramos, y por qué no un padre, una madre, etcétera, que son los más cercanos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese amor, ¿qué hacemos nosotros? Yo le voy a decir lo que sé que es la palabra esta. Nosotros queremos conocer a la otra persona. Por eso dice que vuestro amor abunde en conocimiento. Cuando uno ama a alguien, ¿qué hace? Quiere conocer qué siente, qué no siente, cuánto siente tal cosa y en tal situación que siente, cómo reacciona. Uno quiere conocer o no. ¿Sí? ¿Está siguiendo? Bien. Eso sería lo que es el conocimiento del amor, ¿sí? Pero dice, y en discernimiento, que es aistese. Una cosa es el centro del amor, porque el centro del amor es conocer a la persona. Imagínese que, por ejemplo, usted tenga su hijo, ¿sí? Y usted dice, ay, ¿cómo amo a mi hijo? ¿Sí? Y usted no sabe que cuando, no se da cuenta, no lo conoce, que cómo está su carita, sus ojos, dice, no, porque está pálido, porque está ojeroso. Tiene que tener conocimiento de las reacciones de la persona, porque en eso se manifiesta el amor. Y eso es lo que dice. ¿De qué me está siguiendo? Para que vean lo que es. Una cosa son los sentimientos del amor y otra cosa es el verdadero amor. El verdadero amor no está ligado al te quiero, te amo, me desespero por ti, me desvelo por el hijo, por esto, por la madre, por el padre, si no tiene conocimiento de sus cosas. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando uno ve el amor que conocemos nosotros cotidianamente y el verdadero amor de eso es totalmente distinto. Totalmente distinto. Y entonces, dice que vuestro amor abunde en conocimiento. ¿Cómo usted va a amar a su esposa, a su hijo, a su hija, a su madre, a su padre, a su primo, a su prima, a su abuela, al hermano en la fe, por hacerlos más cercanos, si no tiene conocimiento de la otra persona? No tiene conocimiento, no lo tiene. No sabe ni lo que piensa, ni lo que sufre. ¿Me está sabiendo? Tremendo. Por eso, mire usted a veces las sorpresas que nos da la Biblia. Dice, mire, la Biblia dice que nos tenemos que amar. Entonces están en las congregaciones, vio que dice, abrace a su hermano. Pero eso no es amor. Ni siquiera es motivar al amor. Dígale a su hermano que lo quiere. Lo cual no está mal. Porque esos son gestos. Son gestos y palabras que también son símbolos. ¿De acuerdo? ¿Me pasas el otro, sí, por favor? ¿Me está siguiendo? Entonces, acá me dice la palabra de Dios. Eso siempre me llamó la atención cuando uno lee la Escritura, de que uno, por favor, el volumen. Bueno, uno no está prendido. Uno. Es que no es ese, ahí está, es ese. Bueno, entonces, dice, conocimiento, yo tengo que conocer a la otra persona. Usted puede, tal vez, interpretar la palabra amor como usted lo interpreta, pero si uno va a estudiar la palabra de Dios, tiene que interpretar conforme dice la palabra de Dios. La otra es que es el discernimiento, ¿sí? Que la palabra esta discernimiento también significa inteligencia, ¿sí? Bien, dice que vuestro amor abunde en discernimiento. Discernimiento es una palabra bien interesante, sin contar toda la historia, ¿no? Porque es discernmentum. Mentum en
en latín significa instrumento, el medio, el mentum, discernimiento, el mentum para saber separar las cosas. ¿Me entiende? Usted tiene que tener discernimiento, mentum es medio, instrumento, la forma, todo lo que usted tiene, la capacitación para saber diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no es cierto? Incluso lo mejor de lo excelente, porque acá lo dice, ahora le voy a mostrar. ¿Me está siguiendo? Entonces me dice que el rabino Pablo habla de que él tiene gozo, que está orando por todos, que todos son partícipes con él de la gracia de Dios, y entonces cuando habla de a todos aquellos que le transmitió la palabra, no dice que no tenían amor, dice que supuestamente lo tenía, no dice, pero supuestamente lo tenía. Dice, pero él está orando para que el amor, ¿no? El amor bíblico, el verdadero amor, dice, abunde en conocimiento, ¿sí? Y en discernimiento, que también es inteligencia, ¿sí? Tiene otras acepciones, ¿sí? Bueno, entonces, yo cuando amo a una persona la tengo que tener hipnosis, la tengo que conocer, ¿no es cierto? Tengo que saber conocerla. Pero ahora viene la otra que es el discernimiento, ¿sí? Yo tengo que tener discernimiento porque yo la conozco a la persona, pero entonces después tengo que tener discernimiento para saber cuáles son esas personas que conozco, cuáles son todas sus necesidades. Yo discierno entonces, tengo que usar mi inteligencia y conocer con inteligencia qué siente, qué no siente la otra persona, cómo, por qué está de esa manera. Dice conocimiento y discernimiento. Entonces dice que vuestro amor abunda en conocimiento y discernimiento. Fíjese una cosa, yo una vez también comentaba esto. De repente, uno a veces, aún en la propia familia, ni siquiera, incluso a un hijo, de repente, mire, yo tenía una perra, la tuve, murió de 19 años, pero la tuve 15, 16, pues ya me la dieron a los 3 años y medio, pero vivió 19 años, la perrita era de una salud bárbara. También le hicimos algún que otro tratamiento para que estuviera bien. Si le cuento rápidamente, voy a contar algo. Yo tenía 25 años. Mi perro tuvo un accidente en un ojo, ¿sí? Mira desde cuándo le estoy hablando. Entonces, un accidente con un gato y de noche. Se lo salvamos, ¿sí? Entonces voy a un médico, a un veterinario, y entonces me dice, mira, está en estas condiciones, ya le dimos tratamiento, todo, pero tenía el ojo, que era una bola roja así, pero era así. Dice, mira, con este tratamiento, dice, si no la vamos a tener que operar, sacar el ojito, se lo cerramos. Ya estábamos llorando todo. Ya sufríamos, ni dormíamos por el perrito. Bueno. Y entonces, en aquel entonces, mira lo que hicimos, yo ganaba bastante bien. Y entonces, había un tratamiento que ahora está en boga, ¿sabe lo que es? Las células madre, la celuloterapia, que venía de Suiza, de la doctora Aslan. Era experimental, y esta gente, este doctor judío, lo hace en Argentina para los animales. Me dice, mira, es todo experimental, y ese es un tratamiento que sale tanto, salió mucho, que yo calculo que fueron 1 mes y medio, como 18.000 pesos que me gasté en eso, pero por la berrita, ni comí, en serio. Y entonces, bueno, hicimos la celuloterapia, era chica la perra, por eso es que vivió casi 20 años, no tuvo nunca ninguna enfermedad. La celuloterapia, bueno, se lo hicimos. Pero él me dijo una vez una cosa, este veterinario, mira lo que sea por una perrita. Había lo que yo le decía, que abunde en conocimiento. Mira. ¿Sabe lo que me dijo el veterinario? Me dice, mira, cuando tienes un animalito, dice,
Tú tienes que estar todas las semanas, dice en el caso de la perrita, tócale las mamas, tócale por si tiene algún quiste, fíjate aquí, revísala permanentemente, dice, porque si no la tocas, no sabes que tiene algo, y si tiene algo es más fácil atacar rápido de entrada, que si tiene un eczema que no se lo viste en 3 meses, ya se le pasó adentro y, ¿me entiende? Mire de dónde aprendí eso. Y cuando lo veo a alguno se quiere morir en el buen sentido, porque hasta el veterinario me dijo eso en aquella ocasión. Me dice, cuando tienes un animalito tienes que estar tocándolo, mirándolo, revisándolo, las patitas, que esto, que aquello, que lo otro, que no tenga uñas encarnadas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, de repente si tiene mucho pelo se rasca porque tiene mala circulación, come algo que está mal, el páncreas es muy chico, el hígado no le va a funcionar bien entonces se va a empezar a rascar, como tiene pelo se va a lastimar, de repente le viene un eczema, una infección. Y dice, sí, ¿me entiende? ¿Se está fijando? ¿Sí? Y entonces, si hasta el veterinario me lo dijo por un animalito, para saber cómo tratar con amor y cuidado a un animalito, ¿cómo se va a escapar que no aparezca eso en la vida? Dice, el amor tiene que abundar en conocimiento. Imagínense que yo tenga mi perrita, ¿sí? Y que cada vez que se va, ¡ay, qué bonita, qué linda que está! ¿No es cierto? ¿Y qué le importa a la perra que le diga qué bonita que está? Aunque me entendía igual, no sé cómo hacer, pero entendía, me hacía así la carita. En serio, yo como entiendo los animales es tremendo. Cuando usted le dice algo, con algún gesto que usted sabe, se dan vueltas, le hacen de todo, ¿no? Pero ¿de qué decir un animal que usted le diga eso? Si durante 6 meses, ¿no es cierto?, de repente no lo tocó y de repente cuando ya le levantó el pelo tiene un lamparón así que es un eczema. No sé si me entienden. Entonces, a mí me quedan grabadas las cosas. A veces parece mentira. A usted será en otras áreas de la vida, otras áreas de circunstancias de su vida. Pero a mí esas cosas me quedan tan grabadas y después me quedan tan grabadas, tan grabadas, que de repente cuando leo la Biblia, enseguida me viene a la cabeza que esto que me dijo el médico, ¿no? Y acá dice que el amor, dice que vuestro amor abunde en conocimiento. Mire qué pasa, qué lindo hubiera sido que dice, bueno, que el amor abunde con los hermanos, diciéndole, te quiero hermano, abraza a su hermano, dígale cuánto lo quiere. ¿Vio cómo hacen no digo que esté mal en las congregaciones que se haga eso, es una manera de incentivar, lo cual está bien, en las buenas relaciones, ¿no es cierto?, los sentimientos y un montón de cosas que hacen a la concordia, a las personas, incluso al desarrollo de ser afable, de ser atento, ¿no es cierto? Claro que sí, no está mal, claro que está bien. Pero acá dice, cuando se transmite algo que es profundo, dice que vuestro amor abunde en conocimiento y en discernimiento, que creo que es la traducción, la primera sección de las 2 palabras esas para ponerla en la traducción aquí, más que ciencia aquí, en esta traducción que tengo yo. ¿Sí? Porque si uno lo ha estudiado y se da cuenta de que no es. Entonces, yo tengo que conocer a la persona, ¿no es cierto?, con la cual me relaciono. ¿Sí? Y ese discernimiento es conocer a la persona íntegramente para poder complacerla. Eso es lo que dice acá. ¿Cómo usted va a complacer a su esposa, a su hijo, a la madre, al padre, al hermano, pero complacer a la persona por complacerla? Por ejemplo, si usted, no sé, sal. Si usted sabe que le gusta, si usted no sabe que a un familiar suyo le gusta una comida, ¿cómo usted lo va a poder complacer o agasajar? Por ejemplo, usted sabe que cuando estoy yo no puede cocinar con chile. Si usted me quiere agasajar, tiene que cocinar sin chile y con poca sodio. Un ejemplo. ¿De acuerdo? Es así. Cuando una persona conoce a otra persona y tiene discernimiento, entonces dice, la conoce a la persona y discierne que la persona, si tiene tal enfermedad, no puede comer con sodio, y si vivió en Buenos Aires tampoco come chile. Entonces, eso para que más o menos lo tengamos claro. ¿Sí? Para la próxima. ¿De acuerdo? ¿Es así? Pero eso es lo que me está siguiendo. Eso a mí me maravilla. Cuando yo leo la Escritura, realmente me maravilla, ¿no es cierto? Entonces dice así.
que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en discernimiento, para que aprobéis lo mejor. Dice, para que aprobéis lo mejor. ¿No es cierto? Aquí, no importa las palabras, dice eso, para que aprobéis lo mejor. Yo tengo que abundar en mi amor, en saber conocer a la otra persona y tener todo el discernimiento para hacerlo mejor por la otra persona, hacerlo bien, complacer a la otra persona, porque tengo que tener ese amor que Dios me da, porque es el ágape, ¿de acuerdo? Que abunde ese ágape. El ágape es un don de Dios, ¿sí? Pero tiene que desarrollarse como un músculo, ¿de acuerdo? Tiene que desarrollarse. Entonces, ese se desarrolla en conocimiento e en discernimiento para poder complacer a la otra persona. Dice que cuando yo desarrollo ese ágape y lo desarrollo a través del conocimiento de la persona, me está siguiendo, y el discernimiento, apruebo lo mejor. A ver, supongamos que usted dice, bueno, esto está mal y esto está bien. ¿Me está siguiendo? Entonces, dice, bueno, esto que está mal no lo voy a hacer, esto está bien, ¿sí? Pero muchas veces la vida no se dirime entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. Y acá dice que vuestro amor abunde, ¿sí? Abunde en conocimiento y en discernimiento, para que aprobéis lo mejor. No lo bueno, sino lo mejor. Muchas veces en la vida nosotros decimos, bueno, esto es lindo, ¿sí? Esto es feo, esto es lindo, ¿sí? Y entonces lo manejamos entre feo y lindo, pero a veces no hay que manejarlo entre feo y lindo, puede ser entre lindo y hermoso, y bellísimo. Una cosa está linda y la otra bellísima. Bueno, acá lo que dice es, para que ustedes sepan lo mejor, lo excelente, entonces tienen que conocer y tener discernimiento de la otra persona, y eso es el amor. Por eso dice que vuestro amor abunde. Y si el amor tiene que abundar, es porque también el amor escasea. Pero cuando el amor abunda, es cuando uno tiene conocimiento de la otra persona, cuando tiene discernimiento, cuando él aprueba lo mejor. Por ejemplo, suponiendo una cosa, supongamos que a la persona le gusta una comida X, ¿sí? Hay una comida que le gusta, ¿sí? Una comida que no le gusta tanto, ¿sí? Y una comida que le encanta. Yo también tengo mis comidas que me encantan, en serio. Si ustedes supieran algunas cosas son tan simples, pero que me encantan, en serio. A mí algo que me encanta, por ejemplo, me fascina. Papa hervida, en serio. Jitomate con huevo duro, aguacate, aceite de oliva y queso parmesano. Eso para mí es un manjar, créame que es un manjar. Créame que es en serio, pero de chico me gustó eso y me sigue gustando, es un manjar, son 5 cosas, así que anótela por favor. Pero bueno, eso me fascina, ¿sí? Y entonces, acá dice, tengo que abundar en amor, sobrepasar, que desborde en conocimiento y en discernimiento, conocer y discernir, que es con lo cual puedo agasajar a la otra persona para que apruebe lo excelente. Entonces, yo no es que tengo que hacer por usted, ¿no es cierto?, aquello que es bueno, sino que tengo que conocerla para hacerlo excelente. Eso es el amor bíblico. Es el amor bíblico. Y a veces si yo, bueno, ¿pero por qué? Porque uno tiene que conocerla. De repente uno dice, bueno, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Por qué estás triste? O veo que si tu hijo está, no sé, en la cama tirado 10 horas, ¿no es cierto? Y me parece como triste, y en algún momento va a tener que acercarse para saber qué le pasa, qué sientes, por qué no me lo dijiste, me quieres decir algo, no me lo quisiste decir, te pasó algo, ¿me entiendes? Y entonces ahí es donde se viene el conocimiento y el discernimiento, cuando la otra persona le está manifestando, y si no se lo está manifestando, tiene que discernir qué es lo que pasó por las situaciones que relacionan su vida. ¿De acuerdo? Si la persona está de novio y tiene su hijo que está mal, y te está tirado a la cosa, porque algo pasó. ¿Me entiende? La cosa no fue tan llevadera. Un ejemplo.
o aprobar un examen, o el dinero, o algo que, no sé, que se enteró de la enfermedad de un familiar y no se lo quiere decir a la madre. Un ejemplo a la madre o al padre. Yo no quiero hacer ejemplos porque podemos hacer 100 millones de ejemplos. Y entonces dice ahí, que vuestro amor, me está siguiendo, ¿no? Que vuestro amor abunde en conocimiento y en discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. A fin de que uno sea sincero. Fíjese, la palabra que es sincero, es esta palabra, es interesante. Es una palabra que tiene su historia. Eilicrines. Esta palabra tiene una historia en griego. Bueno, casi todas las palabras, hasta las palabras que usamos cotidianamente tienen historia, ¿no? La palabra crino es juzgar, ¿sí? Dice, para que sean sinceros. Y la palabra, la que sigue, o ahí la primera, eili, hay dos posibles traducciones aquí. Es una palabra compuesta y es una palabra difícil. Y él es luz de sol, y eilos, escribar, pasar por un tamiz para ser puro, ¿sí? Entonces, si fuese la acepción de luz de sol con la palabra juzgar, ¿sí? Imagínese, por ejemplo, incluso lo puedo hacer aquí cuando usted compra. Si usted está en un mercado de Medio Oriente en esa época, ¿no es cierto? No había luz. Entonces está adentro, puede estar oscuro. Entonces usted tiene una tela determinada, ¿sí? Incluso ahora, usted ve cuando tiene que ver una tela, no solamente el color, si es parejo, ¿sí? Sino el tramado de la tela, ¿no es cierto? Bueno, yo digo porque mi familia también dice, no, eso no es pistillo. Entonces, se asoman al sol, ¿no es cierto? Para ver, porque de repente es blanco, pero usted hace así y de repente aparece una mancha amarilla, ¿no es cierto? Entonces usted la puede ver a la luz del sol. Y eilicrines, la palabra sincero, que se traduce sincero, es eilicrines. Pero el tema es que cuando se buscan las etimologías de las palabras, a veces no es tan fácil, entonces pueden tener una, dos o tres acepciones, tanto en el griego como en el hebreo. Entonces, crines, ¿no es cierto?, es juzgar. Y él es sol, la luz de sol. Juzgar a la luz del sol. Entonces, una persona que está en Medio Oriente, por ejemplo, estaba en un negocito con tela que traía no sé de dónde, y entonces de repente le dice, mira, acá está la tela, pero el comerciante avesado que va a comprar dice, no, déjemela ver a la luz del sol, o a la luz, o la saco fuera para ver si verdaderamente no tiene alguna cosa, ¿no es cierto? Bien. La otra es la de, si fuera eilos, ¿no? La acepción de la etimología de la palabra, pueden ser las dos. Porque usted me dice, ¿cómo pueden ser las dos? En todos los libros que yo busqué de griego y latín, le ponen las dos, porque es así, son palabras muy antiguas y puede ser que sea una u otra. ¿De acuerdo? Sea la que sea, para lo que dice la Escritura, se adaptan las dos, ¿no es cierto? Una es, tengo que juzgar a la luz del sol. ¿Bien? ¿Para qué? Para que la tela sea correcta o para que de repente, si yo voy a comprar una cerámica, me dicen, mire qué hermosa está, pero cuando la pongo así en el sol, veo que tiene algo que fue pegado ahí, por si se saltó algo, ¿me entiende? Entonces, yo estoy juzgando a la luz del sol. La otra es pasar por un tamiz para ser puro, ¿sí? Entonces, me está siguiendo. Si fuera una palabra u otra, me está diciendo que tengo que jugar a la luz del sol, ¿no es cierto?, para que sea algo verdadero, real, genuino o fidedigno. O la tengo que pasar por un tamiz para que algo sea puro, ¿de acuerdo? Si yo soy un arqueólogo, cuando pasa por el tamiz, ¿no es cierto?, pasan un montón de cosas, ¿no es cierto?, de cascajo, van pasando, hasta que le quedó, por ejemplo, el diente de una persona. Y ahí, ¿no es cierto?, ¿qué hizo? Estuvo purificando ese cascajo. Entonces, miren lo que dice aquí. Es interesante.
Y esto pido en oración, se pide en oración, que vuestro amor abunde, que no sea escaso, que abunde, que sobrepase, que desborde, más y más en conocimiento y en discernimiento, en conocer a la otra persona y discernir cuáles son sus necesidades para poder, ¿no es cierto?, complacerla en todo, para que uno apruebe lo mejor, no que diga, perfecto, esta persona, por ejemplo, le gusta la papa con el jitomate. No, yo le doy la papa con el jitomate, pero si usted me quiere complacer, me tiene la papa, jitomate, aguacate, huevo duro, aceite de oliva y queso parmesano. ¿Me entiende? Ahí es donde me está siguiendo. Claro, ahí usted va a decir, eso, mire, de chiquito me fascina, eso no me pregunto por qué, pero es un gusto a mi paladar exquisito. Entonces, para que se apruebe lo mejor, ¿no es cierto? No le voy a dar ni la mitad de eso, sino no. Si conozco a la persona, tengo discernimiento a través de la inteligencia, por el conocimiento que tengo de esa persona, entonces le voy a dar todo para complacerla, ¿sí? Bueno, dice para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. ¿Qué está bueno? Ya sé bueno, lo que significa aquí la palabra sincero, ¿qué es esta? A fin de que sean sinceros. ¿Cómo puedo traducir sincero ahora sabiendo lo que es Elicrinas? Entonces, para que sean puros, para que no sean contaminados, para que sean sin mancha. ¿Me estás siguiendo? Tengo que decir, abunde en amor, que abunde en amor. El amor, en conocimiento y discernimiento para que hagan lo mejor, no lo menos posible para satisfacer a la otra persona. Es como alguna vez, que es lo que yo le conté, ¿no es cierto? Es un juego de palabras, es un chiste, pero que en Argentina se usa mucho, ¿no? Dice, el niño le pide, ¿no es cierto?, a alguien, un pariente, tío, ¿me das 50 pesos? 40 pesos. ¿Para qué quieres 30 pesos? Si con 20 te alcanza. Toma 10 y dale 5 a tu hermanito. ¿Entiendes? Claro, entonces ahí uno se da cuenta de que es lo contrario a esto. Porque acá dice que tengo que conocer a la persona, tener discernimiento, y ahí es donde tengo el amor de Dios. Porque tengo que aprobar lo mejor, no manejarme entre lo poco y lo bueno. Me tengo que manejar entre lo mejor y lo excelente. Tengo que aprobar lo excelente para que sea sin mancha. Porque si no voy a ser no genuino, no real. Voy a ser un acomodaticio, voy a ser un ventajero, voy a ser un egoísta. No, ¿me está siguiendo? ¿Vio? Cuando uno habla del amor, sí, usted puede decir, bueno, sí, no, pero el amor también para mí es esto. Perfecto, para usted, mire, si nosotros somos 20 ahora o 30 acá, cada uno va a dar su definición de amor, pero su definición de amor y la mía no me importa. No importa lo que usted piense del amor, en este sentido, porque también no se puede explicar. Cuando usted quiere a otra persona, está enamorado de alguien, ¿cómo le explica? ¿Vio cuando alguien se enamora de alguien y de repente la madre de otro dice, ¿cómo te pudiste enamorar de esta o de este? Pero es que no se puede explicar, el otro lo ve así, pero uno está enamorado. Claro, ese es el tema. Entonces, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que dice aquí, de lo que dice, lo que es el amor. Y dice, estoy acortando todo esto sin analizar todas las palabras. A mí, yo por lo general cuando estudio y analizo, yo casi siempre lo hago a través del análisis de las palabras, y a través de ahí entiendo, creo que un poco más la escritura. Y entonces el rabino Pablo pone en oración que ese amor desborde, ¿no es cierto? Que conozca al otro hermano, que sepa cuáles son sus necesidades, pero para que sea lo excelente, lo mejor, para que la persona, yo, ¿no es cierto?, para que sea puro, no contaminado, sin mancha. Dice que sea irreprensible, para que sea irreprensible. Esta palabra irreprensible es esta palabra en griego.
es aproscopoi, ¿no? Este es una I y este es un puntito que salió rayita ahí. Esta palabra también es interesante porque yo la tengo en otro verso también. Para que seas irreprensible. En Primera de Corintios, le voy a mostrar, en Primera de Corintios, capítulo 10, 1 Corintios 10. Bien. Dice 32, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ¿sí? ¿Ok? ¿Sabe cuál es la palabra irreprensible aquí? Obviamente se da cuenta enseguida, tropiezo. La palabra aproscopoi, ¿sí? Que yo tengo como irreprensible aquí, en 1 Corintios 10:32, se traduce como no ser tropiezo. Lo que significa es que, repito, aunque abunde en lo que repito, escúchelo porque es así. Porque dice la Biblia, que vuestro amor abunde, sobrepase más en conocimiento y en discernimiento del prójimo. Yo tengo que tener conocimiento y discernimiento mío, pero eso es el mecanismo que tengo para conocer a la otra persona, para hacerlo excelente, lo mejor, a fin de que seáis puros, sinceros. La palabra sincero es correcto. Incluso hay una historia con la palabra sincero, que es sincera, etcétera, porque también, ¿no es cierto? Ustedes creo que conocen. Dice, para que seáis puros, no contaminados, sin manchas, sinceros si quieren, e irreprensibles. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Para que seáis sinceros, puros, sin manchas y no tropiecen ni hagan tropezar. Eso, porque la palabra irreprensible, si yo le digo, ¿qué significa irreprensible? Y seguramente alguna idea va a tener, ¿no es cierto? Aunque muchas personas no conocen, no digo ustedes, seguramente sí, pero muchas personas, si es irreprensible, dice, bueno, tengo que ser de tal manera, ¿no? Tengo que ser irreprensible, tengo que estar en forma correcta, Pero la idea es esta, para que no tropiece. ¿De acuerdo? Para que no tropiece. Quiere decir que yo tengo que desarrollar mi ágape, mi amor, para ser sin mancha y para que nadie tropiece. Ese es el amor. Cuando nosotros hablamos del amor, decimos el amor tiene ciertos sentimientos, se manifiesta a través de ciertos sentimientos y me parece perfecto. Pero el amor que habla en la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, toda tu alma y toda tu fuerza, y esta palabra que yo te mando y estará en tu corazón, en tu alma, estará en tu corazón, en tu brazo, en tu mente, en tu frente y en la puerta de tu casa. Es decir, el amor que Dios manifiesta está ligado al cumplimiento y a la obediencia de sus mandamientos. Y el amor que dice el rabino Pablo aquí, ¿no es cierto?, habla justamente exactamente lo mismo, de conocer, de saber, de tener discernimiento, de hacerlo mejor con el prójimo, con la otra persona. Y eso tiene que abundar, porque si no escasea. Si yo no pongo, en definitiva hay que poner también voluntad, empeño, ¿es cierto?, en conocer y en que alguien me conozca, y entonces el amor no va a abundar. Si no se logra eso, el amor escasea. Yo le puedo decir 10 millones de veces a usted todos los días, y hermano, cómo los amamos, cómo los amamos, cómo los amamos, cómo los amamos. Y si yo le digo 100 millones de veces cómo los amamos, pero si yo no tengo conocimiento y discernimiento, mi amor escasea. Porque ¿cómo sé si yo, por ejemplo, ahora hablo con usted, aquí o en algún lugar, o cómo sé si usted en ese momento no está enfermo? ¿No es cierto? Está padeciendo algo, o de repente por alguna razón no quiere hablar, pero entonces digo, ¿pero qué le pasa que no le pasa? ¿Me entiende? Tengo que tener ese conocimiento y el discernimiento. Incluso a veces en ese discernimiento también, ¿no es cierto? En otras esferas de la vida se puede manejar de otra manera, pero tengo que tener discernimiento para saber cómo preguntar, cómo no preguntar una cosa para saber si la otra persona me lo quiere decir. Tengo que conocerle y tener discernimiento para saber cómo entablar una relación. ¿Vio cuando a veces usted está con su familia y de repente le dice, bueno, los padres no saben cómo conducirse con los hijos
y bueno, tienen que recurrir a profesionales, y entonces de repente, no digo que esté mal, pero de repente, si yo tengo un hijo, tengo que saber cómo estar con él y saber cómo preguntarle, cuándo preguntarle, si se siente mal, si no se siente mal, si no se siente triste, si se siente triste, si desaprobó 10 exámenes y no me lo quiere decir porque piensa que me defraudaron como padre, ¿me entiende? Y uno tiene que conocerlo, ¿no? Uno tiene que conocer todo eso. Y eso es lo que dice aquí. Entonces, dice, el Salmo 23 dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces, cuando yo miro el Salmo 23, que el Señor me guía por amor de su nombre, el Señor tiene amor. Y a partir de ahí busco la Escritura y sé que el amor, por ejemplo, puede abundar o puede escasear. O como dice el Jesús, se puede enfriar. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar algo para que es bien interesante. Es bien. Ejemplo. Esto se lo comento rápidamente, no lo vamos a desarrollar. En 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Qué bárbaro, la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad se purifica el alma, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es lo que dice aquí? No importa ahora el tema, pero dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá dice, y en griego dice así, quiere decir que el amor puede abundar o puede escasear. El amor puede manifestarse y crecer, o el amor se puede enfriar, como dice ellos, se enfría, y el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Y acá dice que el amor también se puede fingir. ¿Vio que dice? Para el amor fraternal no fingir. El amor se puede fingir, claro que se puede fingir. Mire, hay una cosa, el ser humano tiene muchas cosas, pero una cosa la que tiene el ser humano es una capacidad de simulación que es terrible. En serio. Aunque parezca mentira, pero sí tiene capacidad de simulación. Y entonces de repente uno dice, incluso yo les puedo decir aquí también, hermanos, ¿cómo les amamos? ¿Y cómo les amamos? ¿Y cómo les amamos? ¿Y cómo les amamos? ¿No? Y entonces cuando termina todo, ¿no? Dice, mire, tal cosa no nos puedo orar porque no me ama. Bueno, tiene un segundo. Y sí puede haber una circunstancia, es cierto. Pero estamos hablando en otro sentido. Por ejemplo, dice, bueno, usted puede tener un familiar, ¿no es cierto? Y lo ama, y lo ama, y lo ama, y lo ama, pero jamás hay un reconocimiento hacia la otra persona. ¿Sí? O de repente, no sé, dice, bueno, un padre quiere a sus hijos, pero a lo mejor algún padre, ¿no es cierto?, no le dio un beso a su hija en 25 días, más o menos. Nosotros tenemos no quiere decir que nos amamos mucho, pero nosotros, bueno, ahí en Buenos Aires siempre nos estamos besando, ¿no? De hecho, nos besamos. ¿No es cierto, Rodrigo? En Buenos Aires se caracteriza eso. Pero, por ejemplo, cuando éramos chiquitos nosotros, entrábamos a la casa, besábamos a nuestra madre, salíamos. Íbamos a hacer una compra, así sea a la esquina, le damos beso a la mamá. Cuando llegábamos, le damos beso a la mamá. Iba a la casa de un amiguito a buscar no sé qué cosa, le damos beso a la mamá. En serio. Pero vuelvo a decir, eso no quiere decir que es algo mecánico, no. Es algo que uno ya tiene incorporado. No por eso se quiere más a una persona, pero si a una persona usted dice que la quiere, una madre, un padre, un hijo, y no le da un beso jamás, o no la abraza, o no le dice cuánto te quiero, qué necesita, cuenta conmigo, y entonces ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Por eso acá dice que ese amor abunde, el conocimiento, conozca a la otra persona, use la inteligencia, el discernimiento para ver cuáles son sus necesidades y en esa necesidad, si la persona con esto se contenta, busque no solamente esto, sino el excelente. ¿Para qué? Para que sean puros, para que no tropiece, porque sí se puede tropezar, porque se puede tropezar. Y aquí dice, por eso dice, para el amor fraternal no fingido. No quiere decir que uno sea un hipócrita,
pero sí se puede fingir. No solamente el amor, se pueden fingir muchas cosas se pueden fingir. Muchas cosas. Bien, les voy a mostrar algo. No tengo aquí. A algún lado lo debo tener. Aquí está. En primera de Timoteo, esto se lo muestro rapidísimo. En primera de Timoteo, el capítulo 6. Voy a leer desde el 3, a los efectos de que tengamos todos la correlación del texto, ¿no? Pablo escribe esto por todo lo que estaba, el rabino escribe esto por todo lo que estaba pasando en Éfeso y en otros lugares, y aquí donde estaba Timoteo, que era un hombre de aproximadamente 30 y pico de años, y Timoteo estaba a cargo de una congregación, pero Timoteo se quería volar de la congregación, se quería ir porque ya lo estaba medio volviendo loco, es cierto. Por eso le dice que no se apague el pábilo, ¿no es cierto?, que tenía, y que él dice, te rogué que te quedases, porque había tantos problemas en la congregación, sobre todo porque había mucha gente que predicaba en distintos lugares, son lugares muy grandes, y entonces no solamente los que predicaban, sino todos los hermanos, cada uno predicaba lo que le venía en gana, y entonces veían que había muchas doctrinas que no estaban de acuerdo con lo que el rabino Pablo enseñaba, ¿no es cierto? Y entonces él dice, bueno, aquí me voy. Y aparte, por la edad que podía tener, 30 y pico años, lo tenían en menos a Timoteo. Y entonces Pablo le tiene que dar más o menos indicaciones de cómo tenía que conducirse con la gente, con todo el mundo, incluso con los que predicaban lo que le venía en gana, ¿no? Y entonces dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, dice, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Fíjese qué interesante. A veces uno tiene que tener presente varias cosas. Usted conoce la historia, yo estaba leyendo algo y estuve buscando. Usted conoce la historia del premio Nobel, ¿no? De Nobel. Bien, ¿se acuerda que con la invención de la dinamita y todo esto? Es interesante. A veces uno tiene que pensar cómo es la vida, ¿no? Por eso viene acá y dice, mira, acá en este mundo no nos vamos a hacer ver nadie mejor, que estemos bien. Entonces conoce la historia. Antes de que muriese, se fue el nombre de Nobel, murió su hermano, ¿sí? Y entonces, cuando muere su hermano, Nobel también, se creyó que había muerto Nobel, el famoso de los premios Nobel, ¿ok? Y entonces los periódicos en ese momento sacaron, veo que es lo habitual, todo este tipo de cosas que sacan cuando mueren. Veo que cuando, yo no sé por qué será, pero ahora en otro orden de cosas, veo que cuando alguien se muere casi saca patente de vuelo, ¿no? ¡Ay, qué bueno que era! Más o menos. ¿No es cierto? Veo que es así. Se muere un cantante y le sacan todas las canciones, pues la gente se olvida, ¿no es cierto? Un ejemplo, esas son las cosas bien interesantes que pasan en este mundo en el cual vivimos. Interesante entre comillas. Entonces muere el hermano, y alguien entendió mal, y vio los periodistas también en aquel entonces se mueren por la noticia y quieren sacar la primicia, y sacaron con que se murió del premio Nobel. Y entonces le dicen, estaba leyendo un libro, estaba leyendo el otro día la historia, una página de internet que la busqué, es profesor en inglés, no entendí. Bueno, y entonces decía que cuando lee su propia historia, él se daba cuenta de que quedaba en la historia de la humanidad como un precursor de la destrucción por la dinamita, ¿sí?
cuando se dio cuenta de que él iba a quedar, bien interesante, de que iba a quedar como el precursor de la destrucción en el mundo, fue cuando cambió totalmente su vida. Y entonces todo el dinero que tenía lo puso en la fundación para este premio Nobel. ¿Me está siguiendo? Fíjense qué interesante. Fíjese nosotros qué vamos a dejar cuando nos muramos. ¿Me está siguiendo? ¿Me sigue hasta aquí? ¿Qué es lo que vamos a dejar? Sería bueno que ahora aparezca, ¿no es cierto?, qué se va a recordar cada uno, ¿no? Del otro, ¿no? En serio. ¿Me está siguiendo? Entonces por eso dice aquí, ten cuidado con todos los que predican, dice, bueno, todas las personas que predican esas doctrinas equivocadas, dice, están envanecidos y son personas corruptas, dice. ¿Por qué no es alguien que se equivoque? Pues yo también podría equivocarme a lo mejor en una interpretación X, espero que doctrinalmente, espero que nunca, históricamente no me importaría equivocarme, doctrinalmente espero que nunca. No, dice, bueno, pero nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Ese Nobel lo entendió bien. Cuando vio que se murió el hermano y pensaron que se murió él, y leyó lo que escribió un periódico, dijeron, ¿y cómo quedo? Quedo como un sanguinario, como una basura, como precursor de instrumentos de destrucción masiva, más o menos, ¿no? Bueno, sí, a veces. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que dice este predicador impresionante que era el rabino Pablo? Dice, estemos contentos con este sustento y abrigo. Y cuando escuchamos hoy la predicación, utilizo ahora la palabra correcta, la predicación del Evangelio, de la buena nueva, tener, poseer, adquirir más y más. Y él dice, contentémonos. O le hacemos caso a eso, o rompemos esta hoja, qué sé yo. ¿Me está siguiendo? Por eso le digo, una cosa es el amor, que nosotros digamos, bueno, mi interpretación del amor es esto, maravilloso. Si usted quiere hacer eso, me parece perfecto. Pero si nos ceñimos, nos circunscribimos a la Escritura, el amor para con Dios es lo que dice ahí. La obediencia y cumplimiento de la palabra de Dios. El amor que manifiesta el rabino Pablo, tomado de eso, es conocimiento, discernimiento. Una cosa es el sentimiento transmitido y el otro el verdadero amor. El amor está ligado a los sentimientos, pero el verdadero amor está ligado al conocimiento y discernimiento para hacer lo mejor y lo excelente. El sentimiento nos puede engañar. Claro que nos puede engañar el sentimiento. Sí que nos puede engañar. Pero el conocimiento pleno de la otra persona y de los demás no. Y el discernimiento. ¿Sí? Ok. Y entonces, una maravilla. Y aquí lo mismo. El rabino Pablo dice, nosotros predicamos de tal manera, ¿sí? No predicamos por la ganancia. Nosotros tenemos esto y nos contentamos. Yo cuando hay un pasaje que dice que se utiliza tanto tanto, en las congregaciones, tanto como leitmotiv, como caballito de batalla, para alentar, lo cual está hermoso, pero se alienta mal. Se dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, ¿sí? Y eso es relativo, según como cada uno lo entienda qué significa. Dice, usted lo puede todo. No, hermano, yo digo que si se ponga arriba del costo ese y se tire. Que entonces, bueno, pero entonces, yo no tengo que tentar a Dios, pero dice, todo lo puede. No. Usted, por ejemplo, si usted inténtelo todo, y mira, hermano, hay que entender la Escritura, hay que saber. Usted no puede, por ejemplo, yo no puedo ser a mi edad en esta hora, pero ponerme para estudiar ser bailarín clásico. Y ahora me levanto aquí y ya tengo la pierna dormida. Entonces, ¿qué bailarín clásico voy a hacer? Entonces, es cierto, hermano. No pongo ejemplo de ustedes, porque ustedes están bellísimos. Pero claro, pero es cierto, hermano. De todo lo puedo. No, tiene que entender lo que está diciendo ahí. El rabino Pablo dice que cuando la gente le ofreció, ¿no es cierto?, tenía en abundancia. Cuando ya no tenía, ¿no es cierto?, bueno, no tuve y comí lo que pude, ¿no es cierto? Entonces, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando tengo, está bien y lo gozo. Cuando no tengo, me contento igual. Todo lo puedo. Puedo que cuando tengo y cuando no tengo. Pero es para eso. Ese versículo es para eso. No es para todo. Imagínense, todo lo puede. Perfecto, hermano. Vaya alguno de ustedes a la NASA para ser astronauta, entonces. Es que no es así. La Escritura hay que entenderla. ¿Me entiende? Usted no puede tomar un versículo y decir, bueno, todo lo puedo, todo. No se puede.
No se puede. Para Dios no hay límite, pero que la Escritura no dice eso. Es una mala interpretación y una mala aplicación. Él dice, cuando tengo para sustentarme en abundancia, bien. Cuando tengo poco y como poco. Todo lo puedo, soporto todo eso. Pero es allí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se dice, uno entiende mal. Entonces, entiende mal la Biblia con la vida cotidiana como creyente. Dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Qué distinto a veces a lo que he escuchado y he leído de libros. El Señor, no sea mezquino, no sea escaso. También yo no soy mezquino ni escaso. Y tampoco corto de mente para no entender medianamente o bien lo que dice la Escritura. Y entonces, posea, tenga, adquiera, va a tener maravillas en dinero y en... ¿Quién no quisiera tener y una vida holgada? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero él dice, contentémonos con lo que tenemos. Bien. Miren lo que dice aquí. Porque los que quieren enriquecerse, porque aquí había muchos que lo hacían por enriquecerse a costa de tergiversar lo que es la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, yo me enriquezco predicando bien la palabra de Dios, pero tampoco vendría al caso. Tampoco vendría al caso. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, en realidad no dice así, dice, una raíz de todos los males es el amor al dinero, porque también la amargura y la avaricia son raíces de amargura en la Escritura. No es la única, pero una raíz de todos los males, es el amor al dinero. El dinero no, sino el amor al dinero, ¿sí? En definitiva, nosotros somos administradores de lo que Dios nos da, ¿sí? Entonces, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo, sino el amor al dinero. Ya se habla de codicia. Acá se estaba predicando ya por la ganancia. Y no solamente se estaba predicando por la ganancia, sino que se tergiversaba la palabra de Dios. Porque aunque parezca mentira, de repente a los que tergiversan la palabra de Dios pueden tener ganancias terribles en dinero. Terribles en dinero. Y hoy lo puede ver también. Va a haber muchísimos en todo el mundo que tergiversan la palabra de Dios, ¿sí? Y pueden acaparar multitudes. Y aquí las personas estaban predicando, pero por ganancias deshonestas, ¿sí? Y entonces dice, estamos hablando del amor, ¿se acuerdan? El Señor me guía por senda de justicia, por amor de su nombre, por amor. Pero el amor también es el cumplimiento de la palabra, la obediencia a los mandamientos. El amor es el conocimiento y el discernimiento, el amor verdadero, el conocimiento y discernimiento del ser humano, de la otra persona, para poder complacerla, para ser irreprensible, no hacer tropezar, para ser puro, para no ser contaminado, para ser sin mancha, ¿sí? El amor puede ser hasta fingido, ¿sí? El amor se enfría, pero también hay amor al dinero. ¿Qué cuántas cosas se puede hacer con el amor? El amor al dinero. Dice, pero eso son ganancias deshonestas que son para su propia perdición. Entonces, a mí me habla de lo que es la codicia. A mí me llamó me está siguiendo para que vea lo que es el amor. El dinero no está mal. Acá dice que el dinero es malo. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. A la persona le gusta atesorar. Yo me anoté algunos pasajes aquí, me llamaron la atención, se los digo rápido, pero ya termino, más o menos, en 1 hora y media termino. Pero aquí dice, por ejemplo, lo que es la avaricia, la codicia y ese amor
¿no es cierto? En este caso el dinero u otras cosas. En segunda de Samuel, Natán reprende a David, ¿no es cierto? Segunda de Samuel 12. Con la parábola de aquel que tenía muchos rebaños y el otro le robó la ovejita al que tenía una sola ovejita. Entonces, ya es no solamente ahora el amor al dinero, sino la codicia, la avaricia. Yo noté varios, acá hay 2000 en la escritura, ¿sí? ¿Se acuerdan de Mateo 19? Cuando había un muchacho que era rico, ¿sí? Y entonces le dice, bueno, Señor, quiero seguirte. Fíjese lo que es el amor. Quiero seguirte porque, dice, bueno, está bien, cumpliste esto, sí, cumplí esto, aquello, lo otro. Dice, bueno, cumpliste todo, bueno, pero era un hombre muy rico. Dice, bueno, ahora vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, ¿sí? Hoy los predicadores, muchos predicadores dicen, tenga, posea, adquiera, va a tener el oro y el moro, y Yeshua dice, vende todo lo que tiene y se hace a los pobres. Pero ¿cómo? Entonces le quiero al predicador que me dice que voy a tener el oro y el moro, yo como creyente, o acepto lo que dice Yeshua, que venda todo. ¿Entiende? Estamos a contramarcha, incluso de lo que es el amor. Por eso decía que no es solamente el amor, sino es esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sí, Señor, te sigo porque quiero seguirte y te amo. Bueno, no me digas tanto, te amo. Vende lo que tienes y hazlo a los pobres. Manifiesta tu amor en eso. Pero hoy la manifestación del amor, ¿no es cierto?, es poseer, adquirir y tener. ¿De acuerdo? Eso es lo que uno ve. Fíjense, por ejemplo, en Lucas 12, ¿sí?, cuando estaba el rico insensato que se estaba engañando a sí mismo, ¿se acuerdan? Que atesoraba, y dice, no atesores tanto, porque entre avaricia y codicia, mira que mañana viene a pedir tu alma, y ¿qué va a pasar con todo lo que acumulaste? Ahora le encontré un verso que me llamó la atención, y de repente, yo a veces lo leo en español al principio, pero de repente como que Dios me pone y dice, no, que lo lees en hebreo, y le busco las palabras, a veces me paso horas, hasta que busco la historia de las palabras, horas, mi esposa no sabe, horas me paso, horas buscando aquí y allá, hasta que descubro el verdadero sentido del pasaje. ¿Se acuerdan en Lucas 16, el rico que descuida al pobre Lázaro? Todos pensaban que el rico, ¿no es cierto?, por toda la trayectoria que tenía, se iba al cielo en zapatos también. Hasta el zapato iba a entrar al cielo. Y se va al infierno directamente. Y Lázaro, el que estaba despreciado y tirado, ¿no es cierto?, ese que se va al seno de Abraham. Entonces ahí uno va a ver, atrás en muchos pasajes, lo que es el amor al dinero, la codicia, la envidia, la avaricia. Entrando por el caso de David, ¿no? Por eso tomé el caso de David, que vio como Dios lo perdonó, pero le dijo, te perdono, pero tu hijo, ¿sí?, está bien, pero Señor, quiero construir el templo. No vas a construir el templo, ¿sí? Y fíjese cómo, por eso les tomé el caso de José. Una cosa, si David no hubiera hecho muchas cosas, hubiera caminado en una cierta libertad, pero ahora tuvo que, por eso escribe el Salmo 51. ¿Sí? Pero por ejemplo, cuando le dice que quería construir el templo, ¿no es cierto? Entonces dice, quería construir el templo, no lo vas a construir tú. Supuestamente, si no hubiera pasado todo lo que pasó, no hubiera cargado con esas consecuencias. Si no hubiese pasado, ¿no es cierto?, lo que pasó, lo perdonó. Pero David tuvo que arrastrar su culpa de forma trágica. Por ejemplo, uno de sus mejores amigos, ¿por qué no decir el mejor en primera instancia? Que era del grupo de 33 amigos, Ahitofel, ¿no es cierto? El mejor amigo esperó 2 décadas, 25, 30 años, estuvo al lado de él. Estuvo mal lo que es Ahitofel, pero la culpa la cargó David. Estuvo al lado de él, esperando el momento propicio para matarlo, por lo que había hecho con su nieta, que era Betsabé. Y lo que había hecho con su yerno, que era Uría, que era un íntimo amigo de David. Y entonces Ahitofel esperó, hasta que se rebeló Absalón, y cuando se rebeló Absalón, se pasó del lado de Absalón, y dice, yo sé cómo vamos a matar a tu padre. Pero todo eso fue la culpa que cargó David por su pecado. Dios no lo desechó. Incluso el Mesías Ben David, el hijo de David. Hasta ese mérito logró, ¿sí? Pero cargó con los problemas que tuvo con sus hijos, con el hijo que se murió, con su mejor amigo que lo traiciona, pero por culpa de eso. Estuvo mal la traición, no justifico, pero se la buscó David de la traición. Pero por culpa de eso, ¿de acuerdo? Pero Dios no lo desechó, ¿de acuerdo? Una cosa es
la remisión del pecado, ¿sí? Y la otra es caminar en la libertad y la gracia de Dios sin haberse obligado a eso. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, Judas, bueno, que traiciona al Señor, ¿sí? Ananías y Zafira que quieren engañar a los discípulos con la venta, ¿sí? En Santiago se habla de los ricos opresores que explotan a los trabajadores. Me anoté docenas de estos. Aquí tengo algunos. Creo que tengo más por aquí. ¿Me entienden? Lo que es el amor al dinero, la avaricia, la codicia. Y entonces aquí está hablando, dice que el amor al dinero, y a veces es interesante, a veces hasta todo aquello que es lo loable, lo puro, lo inmaculado que es la predicación de la palabra de Dios, se utiliza para enriquecerse aquel que es. Es lo que dice. Dice, bueno, dice, esos son vanos y corruptos. Dice. Qué bárbaro. Ahora, está bien, digamos que muchos de los que se enriquecen hoy, no están predicando tal vez mal la palabra de Dios. Pero ¿hasta qué punto es correcto? Yo la pasada estaba mirando unos predicadores, no sé qué ministerio, que hasta tienen islas propias, tienen mansiones gigantes. Entonces, ahora, de repente la gente se queja, a los cristianos se quejan del catolicismo y la riqueza que hay en el Vaticano. Y todos los grandes ministerios cristianos que tienen unas ganancias que son formidables de super archimillonarias más o menos, ¿no? Bueno, eso es de Dios, lo otro no. Pero bueno, claro, cada uno lo ve a su manera, pero después Dios va a ser justo, hermano. Por eso yo busqué la palabra amor, 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 y encontré el amor fingido, el amor que se enfría, el amor que tiene que ser abundante y escasea, el amor al dinero y las ganancias deshonestas y son de toda gente corrupta. Todos estos casos que me anoté de codicia y tengo un montón más, parece mentira, pero sí se habla de esto. Y entonces, en la Escritura, entonces busqué, tengo un montón, pero ya con esto termino porque si no, no voy a poder comer el menú. Creo que tenemos algo de ese menú, ¿no? Pero por lo menos lo vamos a preparar. Más. Tenía muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que me maravilló, que es en el Salmo 39. Pero claro, esto si lo tengo que leer yo lo leí en hebreo, porque si no, no captaba el sentido. Es muy simple, casi ni habría que leerlo en hebreo, pero hay una cosa que sí no se entiende en español. Bueno, no, sí se entiende, pero no se le da el verdadero sentido, que es el profundo en el español, en el hebreo, o en el español no se le da. En el Salmo 39, es un salmo de David. Y David está hablando aquí muy similar al Salmo 73, pero muy similar también a Eclesiastés, ¿no es cierto? Vanidad de vanidades. Uno piensa que estaba en Eclesiastés, no, pero está aquí también. Y aparece varias veces la palabra vanidad también, un par de veces, y con otras palabras también, la palabra vanidad. Y entonces, es bien interesante, estamos hablando de que Timoteo le dice, hay algunos que se tienen un lazo. Ahora no vamos a hablar de la palabra lazo ni en griego ni en hebreo, pues ya termina la hora, pero que tienen un lazo, dice, y entonces tienen ese amor al dinero y van a caer en la destrucción total. Dice, pero tú apártate de eso, no, apártate de eso. Conténtate con lo que tienes, qué maravilloso. Bueno, de esto hay muchos casos en la Biblia. En el Salmo 39 dice así, ¿dónde está? Acá está. Es bastante similar, distinto, pero tiene la misma temática, entre otros del Salmo 73, también de Eclesiastés, etc. Bueno, dice aquí, verso 6, no voy a alargarme nada más que del verso 6, porque estoy tentando, pero no fuera del tiempo. Dice, bueno, ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Bien, en realidad dice eso y no dice eso.
acá dice, ciertamente, ¿sí? Acá falta una palabra traducida, para traducir, aunque la palabra está traducida en la palabra es, es el hombre, porque en realidad se dice así en hebreo. Ciertamente, dice Idhalech, ciertamente una sombra es el andar, el camino del hombre. Que aquí es la palabra es, pero no traduce fielmente el significado acá, lo que tengo yo. Ciertamente, dice Idhalech, ¿no es cierto? Ciertamente es una sombra el andar o el camino del hombre. Ok. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El tema con esto, ahora lo aporto, la próxima se lo completo. Acá dice que el hombre amontona riquezas. Por acá va a hablar de que es toda una vanidad, ¿cierto? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ahora dice, ciertamente como una sombra es el andar, el camino del hombre. Como una sombra, ¿vale? Como una sombra. Entonces, como acá dice varias veces vanidad, entonces uno puede decir como una sombra. Imagínate que el hombre está caminando como en un andar monótono, vago, de sombra. Sí y no. Y voy a decir por qué. Esta palabra, si mal no recuerdo, aparece, no sé si me lo noté por aquí, pero no, creo que aparece así. Me lo noté por así. Esta palabra es una palabra que aparece 17 veces en la Biblia. Pero cuando se quiere decir sombra, ¿sí? Cuando se quiere decir sombra en hebreo, que hay varias, por eso no lo podía decir. Para decir sombra, algo que sombra, en hebreo creo que hay 13 o 14 palabras en la Biblia distintas, ¿sí? Más esta. Hoy no lo vamos a hacer porque tengo que tener 5 horas solamente para esto. Y así pues. Entonces, ciertamente como una sombra es el caminar del hombre, amontona riquezas. Bueno, aquí no dice directamente amontona riquezas, sino que amontona, o sea, con esa expresión habla de riquezas, ¿no? Y no sabe quién las recogerá, ¿de acuerdo? Pero la palabra significa amontonar riquezas, una sola palabra, ok. Para decir, por ejemplo, si yo quiero decir sombra, yo puedo decir la palabra tzel, T-Z-E-L, tzel, y puedo decir 12, 13 más, pero cada una con sus ciertas características. Pero si yo quiero decir sombra de sombra, como que el hombre anda lúgubre, el andar del hombre es como lúgubre de sombra, ¿no? Está así, bien. Entonces, yo quiero decir sombra, digo tzel, pero el tema es que aquí aparece la palabra tzelem, que es una palabra no habitual. La única vez que se traduce como sombra es aquí, de las 17. La palabra tzelem aparece 17 veces. Solamente se utiliza como sombra, que es en realidad yo tengo que traducir, tendría que traducir ciertamente, ¿sí? Como una sombra vana es el caminar del hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona, recoge, aunque no dice la palabra riqueza, pero es recoger, guardar, y no sabe quién lo recogerá. Bueno, ahora, siempre que aparece esta palabra, ¿sí? Siempre que aparece esta palabra se refiere a imágenes o a ídolos, la palabra tzelem. ¿Me entiende? Si yo quiero decir sombra, puedo usar como 12 o 13 palabras en hebreo, que aparecen 13 palabras distintas. Pero si yo quiero decir sombra, que es una sombra, camina como una sombra, en hebreo tendría que haber aparecido aquí la palabra, tzelem. Pero aparece la palabra tzelem, que significa sombra, forma, imagen, y también en sentido bueno, imagen, ¿no? Apariencia, ídola, ícono, y también se utiliza para la palabra cruz. ¿Qué es la palabra cruz? Esa que es la palabra tzelem. Cuando usted quiere traducir del griego la palabra cruz, si la quiere traducir al hebreo, el Nuevo Testamento, tiene que poner la palabra tzelem. Bien. Entonces, fíjese, le voy a mostrar algo para que vea. Amós 5:26, para que vea,
Amós 5:26. Cuando habla de la corrupción, ya termino, cuando habla de la corrupción, ¿sí?, también del pueblo, dice así: antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. El profeta está recriminando al pueblo de Israel que en vez de adorar a Adonai, ¿no es cierto?, al Señor, estaba llevando como ídolos a Moloch y a Kium, que eran dioses paganos, ¿ok? Dice, antes bien llevabais, porque dice, bueno, me ofrecisteis sacrificio de ofrenda en el desierto en 40 años, casa de Israel. Dice, no, antes bien llevaba, en vez de ofrecerme sacrificios a mí, dice el Señor, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros ídolos que os hicisteis. ¿Ve esta palabra ídolo que usted tiene aquí? La primera es la palabra que significa sombra en el Salmo 39. ¿Me está siguiendo? Dice que, por eso le digo, ciertamente, dice, el andar del hombre es como una sombra, pero la palabra sombra esa es la que aparece en este caso como ídolos en Amós. ¿De acuerdo? Así que fíjese lo que significa el andar del hombre, ¿sí?, cuando tiene un caminar vano y lo único que le importa es acumular riqueza porque no sabe quién la va a recoger algún día cuando él se muera. Dice, no acumules, no recojas y amontones, porque no sabes, ¿no es cierto?, quién lo va a recoger. Porque tu caminar es como un caminar, ¿no es cierto?, de un cele. La palabra también puede ser buena, ¿correcto? ¿Sí? Pero en este caso es mala, tiene la acepción mala, esta palabra que es sombra. Usted cuando lo lee el Salmo está pensando, por ejemplo, dice, sí, camina como un autómata el hombre, el caminar lúgubre. Es el caminar oscuro de aquel sediento y avaro. ¿De acuerdo? Eso es. Qué tremendo. En español se entiende, pero si uno lo lee en hebreo, capta la intensidad de lo que dice. ¿Y se acuerda dónde salimos? Acá de Timoteo, cuando dice, hay algunos que buscan, aún, primero que tienen amor al dinero en general, pero dice, hay algunos que aún dentro del pueblo de Dios, lo inmaculado, lo puro de la palabra de Dios, la utilizan, ¿no es cierto?, por avaricia y amor al dinero. Y también lo encuentra en el Salmo 39. La persona que busca así con avaricia, dice que camina y su andar, su conducta, porque la palabra alaj también significa camino, senda, pero también significa forma de vida y conducta. ¿Sí? Esa forma de vida y esa conducta y ese camino que lleva a esa persona, ¿no es cierto?, es como un cele, ¿no es cierto?, como una sombra, pero que también se puede traducir algo como feo, como ídolo, ¿no es cierto? Por eso, cuando el Señor habla, mi hermano, del amor, cuando se dice ciertamente, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, tenemos que entender ese amor. Tenemos que entender ese amor. Y cuando entendemos el amor de Dios, entonces entendemos lo que significa el amor. Más allá del sentimiento que es bueno, significa muchas cosas. Significa la obediencia a los mandamientos, el cumplimiento de la palabra. Y como dicen los rabinos cuando analizan el pasaje, dicen, Adonai, oye Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai es uno. Y entonces ahí dice, y amarás, ¿no es cierto? Y entonces los rabinos dicen, si nosotros comprendiésemos, dice que Adonai es uno, y que no hay otro más, y que es aquel que nos dio la vida y aquel al que tenemos que rendir cuentas, solamente con eso tendríamos que estar rendidos a los pies, ¿no es cierto? Y sin ningún tipo de estudio comprender lo que es el verdadero amor. Pero como eso es subjetivo, ¿no?,
Abajito viene algo que no es subjetivo. Y cumplirá los mandamientos. Eso lo va a entender todo el mundo. Entonces el amor a Dios, simplemente con saber que hay uno que nos dio la vida, entonces tendríamos que estar rendidos por amor. Pero como a veces no alcanzamos a comprender, entre hoy Israel Adonai, nuestro Dios Adonai, es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, ¿no? Y estas palabras, si no comprendió una, va a comprender la otra. Si no entendió lo que Adonai es único, tenemos que rendir nuestras vidas a Él, ¿no es cierto? Y estaremos delante de Él en algún momento. Bueno, sabemos que el amor se cumple a través de los mandamientos que Él nos dio. Por eso, mi hermano, esperemos, ¿no? Que nuestro amor también abunde, ¿no? Después la próxima le pongo la palabra en griego y se abunde, se me fue de la cabeza. Estuve pensando en toda la reunión, pero se me fue. Y entonces, que nuestro amor abunde, ¿no es cierto?, en conocimiento, abunde en discernimiento, ¿no es cierto?, para que conozcamos lo mejor, para que seamos sinceros, sin mancha, para que seamos irreprensibles, no tropecemos ni hagamos tropezar. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por la vida, por la misericordia, por el día que tú nos has dado. Señor, rogamos que en este día de Shabbat podamos vivir y reconocer en nuestro corazón tu reposo y disfrutar de tu shalom. Bendícenos, guárdanos. Te damos gracias, Señor, por el perdón de los pecados, por la salvación del alma. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach porque podemos buscar tu misericordia, tu cuidado y protección. Y te damos gracias, Señor, porque todas las cosas las haces por tu gran nombre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendícenos en este y en cada día, la semana que se ha de iniciar. Señor, suple cada una de nuestras necesidades. Llévate la gloria y la alabanza y ábrenos puertas en el camino. Te damos gracias, Señor, por el sustento y el pan de cada día. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has sostenido hasta este día, por lo que tú nos das y por lo que encomendamos y sabemos que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos en todo el mundo. Pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos faltado, con lo que te hemos desagradado, y sea renovada nuestra fuerza, Señor, que nuestro espíritu se fortalezca y también sea por tu misericordia alentado a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach.